Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y el Señor Jesucristo aquí describe, ¿verdad?, de una manera sencilla, algunas características de el diablo. Y pues a manera de reproche, ¿verdad?, le dice a aquellas personas que son hijos de él porque se asemejan, ¿verdad?, en estas características que él menciona de Satanás. Hermanos, vamos a considerar una lección. Yo lo he titulado Conociendo a nuestro enemigo. Tenemos un enemigo. Si no estamos conscientes de ello, deberíamos de estarlo. El diablo no es un mito, no es una fantasía, no es un personaje de ciencia ficción, no es el producto de la imaginación de la gente. Jesús aquí claramente habla del diablo y dice cómo es, menciona algunas características muy particulares de él. Así que el diablo es real y podemos decir que es el enemigo espiritual de la humanidad entera. Aunque algunos no lo sepan, aunque algunos no lo vean así, en realidad es el enemigo de todos. Es la fuente de mentira, como dice Cristo, la fuente de maldad, es la fuente de tentación. Ahí está Satanás como el origen de estas cosas. La Escritura, hermanos, nos advierte una y otra vez acerca de este ser maligno. La palabra de Dios nos amonesta y nos enseña a estar alertas, a estar atentos contra las acechanzas de nuestro adversario el diablo. Y es importante, hermanos, que de tiempo en tiempo consideremos la enseñanza de la Escritura respecto a nuestro enemigo. Hay que conocerlo. Si no conocemos a nuestro enemigo, difícilmente vamos a poder vencerlo. Y vamos viendo, hermanos, yo sé que es un tema algo extenso, pero vamos viendo en esta mañana algunas cosas relacionadas con esta lección. La Escritura, hermanos, utiliza diferentes apelativos bíblicos. De una y de otra manera, Dios trata de poner en nuestra mente, ¿verdad?, lo poderoso y lo peligroso que es nuestro adversario. Y se utilizan muchos adjetivos calificativos para hacer referencia de él en la palabra de Dios. Se le llama el acusador. Ahí me puso acosador, es acusador, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 12:10, y no vamos a leer todos esos textos, pero si gusta usted apuntarlos o tenerlos por allí. Se le llama acusador porque siempre se ha opuesto, ¿verdad?, delante de Dios a los creyentes. Se le llama en la Escritura adversario. Allá en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, porque él está en contra de Dios. Es lo que significa adversario. También se le llama en la Escritura Belcebú. Belcebú, y este término o este nombre Belcebú significa señor de las moscas. Y uno dirá, ¿por qué se le llama señor de las moscas? Los filisteos tenían un dios, ¿verdad?, falso, que era Baal. Y muchas veces se le llamaba a Baal Sabot, que significa, o Sabaoth, que significa Señor de los ejércitos. Y de una manera sarcástica, de una manera para ridiculizar a su Dios, los judíos llegaron a llamarle Belcebú, que significa Señor de las moscas. No Señor de los ejércitos, sino Señor de las moscas. Y muchas veces, ¿verdad?, podemos ver en la Escritura que a Satanás se le llegó a llamar así, Belcebú. En la Biblia, hermanos, se le llama también Belial, que significa inservible. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 15, Belial. Y se refiere al mismo ser maligno, a nuestro enemigo. Se le llama también diablo.
En Mateo capítulo 4, versículo 1, entre muchos otros textos, encontramos ahí este término. Y diablo es una palabra que significa simplemente calumniador. ¿Sí? Nuestro enemigo es calumniador. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, en el 7, en el 9, en diferentes escrituras se le llama dragón. Y se le llama dragón por su ferocidad y por su obra destructora. En Mateo capítulo 13, versículo 28, 39, cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, encontramos que se refiere a él como enemigo. ¿Sí? Enemigo. Y es enemigo porque es contrario a la obra de Dios. Y ahí explica cómo viene, ¿verdad? Y siembra la cizaña en medio del trigo para destruir la obra que se había hecho, ¿verdad? Y así es en el reino de Dios. Es el enemigo. En Juan capítulo 17 y versículo 15, a Satanás se le llama maligno, porque Satanás es intrínsecamente malo. Se le llama también en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 y versículo 4, el Dios de este siglo. Y se le llama así por su gran influencia en los pensamientos de las personas. Es su Dios, ¿verdad? Es el que gobierna en ellos. Es el que manipula sus mentes. Ese es su Dios. Por eso se le llama así. En Juan capítulo 8, verso 44, que acabamos de leer ahorita, se le llama mentiroso, padre de mentira, porque Satanás pervierte la verdad. ¿Sí? En Juan capítulo 8, verso 44, el mismo versículo, el Señor Jesucristo dice que es homicida. El diablo es homicida porque guía a las personas a la muerte eterna. Las separa de Dios y las lleva a condenación. Por eso es homicida. En Efesios capítulo 2 y versículo 2 se le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire porque tiene el control de los incrédulos. Es el príncipe. En la primera carta de Pedro capítulo 5 y versículo 8 se le llama al diablo león rugiente. Y se le llama así porque es cruel, porque su apetito es insaciable, porque nunca siente remordimiento de sus presas, tal cual lo hacen los leones. Y siempre anda al acecho buscando a quien devorar. En Marcos capítulo 3, versículo 22 se le llama príncipe de los demonios, porque es el líder de los ángeles rebeldes. En Juan capítulo 12 y versículo 31 se le llama a Satanás el príncipe de este mundo porque gobierna en el sistema de este mundo. Una y otra vez, hermanos, encontramos adjetivos calificativos apelativos para este ser maligno. En la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 15 se le llama Satanás y Satanás significa adversario. Y eso es lo que es de nosotros, nuestro adversario. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, en el capítulo 20 y versículo 2 también se le llama la serpiente antigua, porque fue el engañador en el huerto del Edén. Allí estaba presente y fue el que habló con Eva a través de una serpiente. Se le llama también en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 5 el tentador. Y se le llama tentador porque él incita a las personas a pecar. Hermanos, estos y otros más apelativos podemos encontrar en la Escritura en referencia a Satanás. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Cómo la Biblia habla frecuentemente y de muchas maneras acerca de este ser, de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Y si la Biblia, hermanos, enfatiza tanto acerca de este Satanás, de este diablo, es porque es necesario que estemos conscientes de su peligrosidad, de su fuerza, de su poder,
de su capacidad para lastimarnos, para perjudicarnos. Hay personas a veces que piensan que Satanás no es capaz de hacer ningún daño a las personas, pero sí lo es. La Biblia lo dice y lo describe de manera que podamos entender, ¿verdad?, sus alcances, su poder, su capacidad que tiene para destruir. Dios quiere, hermanos, que estemos conscientes del peligro grave que corremos y de la necesidad de estar velando siempre y de someternos a Dios en todo tiempo. Consideremos, hermanos, algunos pensamientos en la palabra de Dios en cuanto a nuestro adversario, el diablo. Una de las cosas, hermanos, que pocas veces hablamos en cuanto a este enemigo nuestro es en cuanto a su origen. Y quisiera que hablemos un poquito sobre esto, el origen del diablo. Y yo creo que es una de las inquietudes que muchas personas a veces manifiestan. La gente pregunta, ¿de dónde vino Satanás? La gente pregunta, ¿cómo llegó a existir? Ese ser tan maligno del cual la Biblia nos advierte, ¿de dónde salió? ¿Cómo surgió? ¿Dios creó a Satanás?, preguntan las personas. ¿O él se creó a sí mismo? ¿Por qué él es tan malo? Y muchas cosas que a veces vienen a la mente, y hay algunas que podemos contestar y hay otras que no podemos contestar o no tenemos la información suficiente para con detalle explicar a las personas todas las cosas que a veces pasan por sus mentes. Pero hay información importante en la Biblia en cuanto a esto. Primeramente, hermanos, debemos entender que Dios es el único ser existente, autoexistente y eterno descrito en la Biblia. Satanás, hermanos, no es eterno. Satanás no existe por sí mismo. Satanás no pudo crearse a sí mismo. No. Tampoco ha existido, ¿verdad?, a través de los siglos de los siglos. Satanás, como nosotros, como los seres humanos, él debió de haber tenido un punto de origen. Satanás debió de haber tenido un momento, un tiempo en el cual él comenzó a existir. ¿Sí? En Colosenses capítulo 1 y versículo 16, dice la Escritura, hablando de Cristo Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y yo quiero que subraye la palabra todas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Note usted, visibles y también invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y otra vez vuelvo a subrayar, todo fue creado, todo, absolutamente. Cualquier cosa que exista, hermanos, sea algo visible que podamos ver con estos ojos de carne, o sea algo invisible. Hay muchas cosas invisibles que nosotros no podemos ver, pero existen. Todas esas cosas fueron creados por Dios a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios porque Él es el creador de todo lo que existe. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice aquí la palabra de Dios. No hay nada existente que no haya sido creado por medio de Él. Si algo existe, Dios es su creador. Sí. Si algo existe, Dios es su creador. Aún las cosas y los seres invisibles fueron creados por nuestro Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 3, dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando del Verbo. Sí. Todo fue hecho por medio de Él. Y una y otra vez, hermanos, la Escritura describe esto. Dios es el creador. Si Dios, hermanos, en Cristo Jesús es el creador de todo cuanto existe, si no hay nada que haya sido creado fuera de Él por inferencia necesaria, hermanos, si Satanás existe, debemos entender que tuvo un origen y que Dios, hermanos, Dios es su creador. Sí. Dios es el creador de todo cuanto existe. De todos los seres visibles e invisibles, Dios los ha creado. La Escritura, hermanos, revela que Dios es el Padre de todos los espíritus. En Hebreos capítulo 12 y versículo 9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? A Dios, hermanos, en la Escritura se le llama el Padre de los espíritus. Es lo que dice aquí. Y es Padre de los espíritus en el sentido de que Él es el origen de todos los que tenemos espíritus y todos los que son espíritus. Nosotros vemos nuestro cuerpo de carne, de hueso, con ciertas características físicas, pero tenemos espíritu. Y hay seres espirituales que no tienen un cuerpo de carne como nosotros lo tenemos, pero son espíritu. Y dice aquí la Escritura que Dios es el Padre de los espíritus. Él es el origen, Él es el creador de los espíritus. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. En ese sentido, hermanos, Satanás es espíritu. En la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 2, dice la Escritura de la siguiente manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, note usted, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es espíritu. Sí. Maligno, perverso, padre de mentira y tantas cosas, ¿verdad?, que la Escritura habla en relación a él. Pero es espíritu. Sí. A lo mejor alguien pueda escandalizarse, ¿verdad?, de que yo esté diciendo esto, pero Satanás debió de haber tenido un origen. Sí. Y él no es Dios. Él no es eterno. Él debió de haber tenido un principio. Él debió de haber sido creado. Y el único capaz de crear es Dios. Así que por inferencia necesaria debemos entender que Satanás tuvo su origen en Dios. Ahora bien, hermanos, después de considerar todo esto, yo creo que la pregunta que más retumba en nuestra mente es, bueno, ¿fue Satanás creado bueno o malo? ¿Verdad? Y yo creo que es muy lógico, ¿verdad?, pensar en esto, porque hoy al hablar de Satanás, pues es sinónimo de maldad, de perversidad, de lo peor, de ser el príncipe de los demonios. Y luego decimos, pues Dios lo creó, como que no armoniza, ¿verdad?, en nuestro pensamiento esto. Pero aquí es donde viene la siguiente pregunta y la respuesta que la palabra de Dios nos da. Vamos a dejar, hermanos, que la Escritura conteste, ¿verdad?, a nuestra inquietud. Cuando Dios, hermanos, creó el universo, y al menos eso sí, la palabra lo describe claramente, todo el universo, nosotros podemos ver la creación. Y dice Pablo a los romanos que
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo esto manifiesta la gloria de Dios de una u otra manera. Cuando nosotros vemos esta tierra, cuando vemos los mares tan inmensos y majestuosos, cuando nosotros contemplamos los montes, cuando vemos las maravillas de Dios en la vegetación, en las plantas, en las flores, en los árboles, cuando contemplamos los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, cuando vemos al ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios y vemos todo esto tan perfecto, la Escritura declara algo bien importante de ello. En Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando Dios lo creó todo y lo vio, dice la Escritura, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios creó, hermanos, todo lo que podemos ver y Dios lo hizo bueno en gran manera. La creación de Dios siempre ha sido buena. La creación de Dios siempre ha sido maravillosa. Todo lo que Dios ha creado se ha sido creado bueno, como dice aquí la Escritura, en toda la extensión de la palabra. Sí. Todo lo que Dios ha creado, hermanos, ha sido bueno. Las cosas visibles que nosotros podemos ver y también las cosas invisibles que en estos momentos somos incapaces de contemplar, Dios las creó buenas. Dios creó a los espíritus. Él es el Padre de los espíritus. Pero de la misma manera Dios los ha creado buenos. La Biblia dice que Dios es un Dios bueno. En Mateo 19 y versículo 17, el Señor Jesucristo, cuando habla con aquel joven rico, le dice de la siguiente manera: ¿por qué me llamas bueno? Y con esto Jesús no está diciendo que él no sea bueno, sino que quería saber por qué el joven rico le estaba llamando bueno. Y le dice: ninguno hay bueno sino uno, Dios, ¿verdad? Si hay alguien bueno en toda la extensión de la palabra, absolutamente bueno, que no tiene ni siquiera un poquito ni un miligramo de maldad, ese es Dios. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Sí, hermanos? Y luego dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero el punto, hermanos, es que Dios es bueno y lo que Él ha creado de la misma manera es bueno. Dios es bueno y Él no crea nada que sea malo. Dios es el Padre de los espíritus y Él no crea espíritus que son malos. No. Las cosas visibles y las cosas invisibles han sido creadas buenas en gran manera. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ni siquiera poquitito, nada. Dios es absolutamente luz. No hay, hermanos, una sola pizca de maldad en Dios. Y si Él es bueno y su creación ha sido buena, hermanos, podemos nosotros por inferencia entender que Satanás, cuando tuvo su origen, cuando fue creado, cuando Dios hizo ese ser espiritual, Dios, así como hizo con el universo y nos hizo a nosotros, Dios también lo creó siendo bueno. Siendo un ser bueno. Dios no lo hizo así de malo. Dios no lo creó perverso. Dios no lo hizo siendo el padre de mentira. Dios no lo constituyó en esa naturaleza. No. Dios lo hizo bueno.
Un ser espiritual, ¿verdad?, que Dios constituyó, poderoso, sin lugar a dudas. Pero Dios, hermanos, no tiene que ver con la maldad que hay en Satanás. Podemos decir que nuestro enemigo, el diablo, como todo hombre, también posee un libre albedrío. Sí. Tiene voluntad propia. Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Cuando Dios creó a los ángeles, a los seres espirituales, así como a nosotros los seres humanos, ¿verdad? No somos robots, no somos computadoras que se programan, no somos marionetas, títeres. Satanás, hermanos, tiene la capacidad de elegir hacer el bien o hacer el mal. Pero lamentablemente, en algún momento de su existencia, él decidió hacer lo malo y rebelarse contra su Creador. Y hermanos, esto es algo que a mí me impacta y yo no logro entender en mi mente como un ser espiritual que mora delante de la presencia de Dios. Nosotros deseamos ver a Dios cara a cara y contemplar su gloria y su majestad. Ahorita lo conocemos a través de un velo a nuestro Dios. Y por fe, porque nunca le hemos visto, ¿verdad? Porque nuestros ojos no son capaces de verle. Vemos sus maravillas, vemos sus obras, pero a Él no le hemos visto. Nosotros creemos en Dios por fe, es lo que dice la Escritura. La fe es la convicción de lo que no se ve y creemos en Dios. Y yo me resisto, ¿verdad?, a aceptar como un ser que mora en la presencia de Dios, ¿verdad?, y que conoce la gloria de Dios y el poder de Dios, pueda rebelarse contra Él. Pero Satanás lo hizo. Sí. Porque Él no era malo. Hubo algún momento, hermanos, en que Él decidió hacer el mal y rebelarse contra su Creador. En ese sentido, hermanos, la Escritura nos da indicaciones o referencias de que Satanás cayó. Podemos ver, por ejemplo, otra vez, volviendo a Juan 8, verso 44, que leíamos al principio. Dice la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Note usted, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Sí? Y subraya esta frase: no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ahora ya no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero un punto importante aquí, hermanos, que dice el Señor Jesucristo es que no ha permanecido. Quiere decir que en algún momento estuvo en la verdad, pero no permaneció en ella. Así como hoy en día, hermanos, a veces hay, y la Escritura nos advierte de algunos que apostatarán de la fe. Y hemos conocido a través de nuestra experiencia en la iglesia hermanos que se han apartado de la verdad y que han apostatado y que ahora practican el error y promueven el error. Bueno, Satanás en algún tiempo, hermanos, permaneció en la verdad, pero dice la Escritura que también se apartó de ella, no permaneció en ella. Una indicación, hermanos, de que Satanás no siempre fue ese ser maligno que ahora conocemos y del cual él es sinónimo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 6, cuando Pablo escribe a este joven evangelista y le da los requisitos que deben tener aquellos que aspiren a ser ancianos en la iglesia.
Una de las cosas que se habla es que no debe de ser un neófito. Y un neófito quiere decir una persona que tiene poco tiempo que se convirtió al Señor. ¿Sí? Un recién convertido. Dice así: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Otras versiones traducen como la Biblia de las Américas: no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Hermanos, el diablo cayó. ¿Sí? Es lo que dice aquí la Escritura. El diablo cayó. El diablo en algún momento de su existencia se envaneció. ¿Sí? En la Escritura, hermanos, podemos encontrar, y hay referencias a esto, de que hay diferentes rangos, ¿verdad?, entre los seres angelicales en el cielo. Hay ángeles, hay serafines, hay querubines, hay arcángeles. Yo no sé con exactitud, porque la Biblia no revela, ¿verdad?, qué grado o qué posición ocupaba Satanás, ¿verdad?, cuando era bueno y Dios lo creó. ¿Y cuál era su actividad en el cielo? No lo dice la Escritura. Pero lo que sí dice es que si en la iglesia ponemos como anciano, como pastor a un neófito, existe la posibilidad de que le suceda lo mismo que le sucedió a Satanás. Y que caiga de la misma manera que cayó Satanás. Que se envanezca. ¿Sí? Que se le suba, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, los pastores, aunque son servidores, ¿verdad?, ellos tienen la responsabilidad de dirigir. Ellos son los líderes de la iglesia local. Ellos son los responsables de tomar las decisiones en la iglesia, lo que sea lo mejor para la congregación. Y la iglesia, dice la Escritura, debe de sujetarse a ellos. Y por eso dice, no conviene poner a un neófito. No, dice a Timoteo, no un neófito, para que no se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. La Nueva Versión Internacional dice: no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso, presumido, ¿verdad? Oh, yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el anciano, y creerse más que los demás. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Dice: y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Sí. Esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice: no debe ser un nuevo creyente para que no se enorgullezca. Dice: y no caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Puede llenarse de orgullo, de altanería, ¿verdad?, de jactancia, de vanidad. Y por eso dice: no pongas a un neófito. Así que, hermanos, hubo un momento en que el diablo, aunque era bueno y Dios lo creó siendo un espíritu bueno, se envaneció y cayó en condenación. Se llenó de orgullo. Su posición, hermanos, que en algún momento ocupó, ¿verdad?, tal vez superior a otras en rango, no lo sabemos, pero se le fue a la cabeza, como decimos, ¿verdad? Y pecó. Y cayó en condenación. Sí. Y eso es lo que puede suceder también si nosotros como iglesia pusiéramos a un neófito en el oficio de anciano. Pero también, hermanos, la Escritura dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
Y repito, hermanos, Dios es el Padre de los espíritus. Dios no los hizo malos. Pero podemos nosotros entender, porque claramente aquí lo dice, que los ángeles tienen libre albedrío y pueden tomar sus decisiones y aún son capaces de pecar. Aquí lo dice claramente, ángeles que pecaron. Y si Dios no los perdonó a ellos, dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Nosotros tampoco podemos escapar. Si nosotros pecamos contra Dios, debemos tener la seguridad de que nuestro destino será exactamente el mismo. Hermanos, mi punto aquí, ¿verdad? Sin salirme del tema, es que dice aquí que los ángeles pecaron. Hubo ángeles que pecaron. Satanás era un ángel, era un ser espiritual. Tuvo un origen. Dios es el creador de todo. En algún momento Dios lo creó. Dios lo creó bueno. Pero él pecó. Él cayó. Cayó en condenación por su orgullo, por su vanidad, por su soberbia. Y hubo otros ángeles que también pecaron. Es lo que dice la Escritura. Judas también declara la misma verdad. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. A Satanás se le llama el príncipe de los demonios. Probablemente él haya sido quien encabezó de alguna manera, ¿verdad?, alguna rebeldía, revuelta, y hubo quienes le siguieron. Pero Dios no les perdonó esto. Para los ángeles caídos, para los demonios, para Satanás, no hay un plan de salvación. No hay un evangelio. No hay otra oportunidad para ellos. El ser humano debe de darle gracias a Dios y debe estar muy contento porque Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Ellos ya estuvieron en el cielo, ya tuvieron la oportunidad de estar con Dios y no la aprovecharon. Nosotros no hemos tenido ese privilegio que estos seres espirituales tuvieron, pero Dios nos da la oportunidad de que un día podamos morar en el cielo con Él y tenemos que aprovecharla. Estos no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Hermanos, si algo queda claro en la Escritura es que los ángeles pueden pecar, que tienen libre albedrío como nosotros y que ellos no escapan al castigo de Dios. No. Satanás, hermanos, sin lugar a dudas pecó también. Porque así dice la Escritura en 1 Timoteo 3:6. No siempre fue ese ser maligno y perverso. Al menos, hermanos, que quede claro, Dios no lo creó así. ¿Sí? Su maldad, su carácter no es obra de Dios. Él de su propia voluntad decidió ser el príncipe de los demonios. Por alguna razón, hermanos, que la Escritura no declara, Satanás fue arrojado a la tierra. Y allá en el huerto del Edén, allá, ¿verdad?, lo vemos actuando, hablando con Eva. Aquí habla de ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada y que fueron arrojados, ¿verdad?, a prisiones de oscuridad. Pero la Biblia revela que Satanás fue arrojado a la tierra. Y desde el Génesis lo encontramos actuando a través de la historia de la humanidad. Cuando Job le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes?,
de rodear la tierra y de andar por ella, dice Satanás. Llevó al Señor, ¿verdad?, a diferentes puntos y trató de tentarle. En Mateo 4. Le dice Cristo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y lo vemos, hermanos, detrás de escena, encabezando la persecución contra la iglesia en el primer siglo. El gran dragón. Por alguna razón, repito, que la Biblia no dice, Satanás fue arrojado a la tierra. Y Cristo vino, hermanos, para deshacer las obras del diablo, para herirlo en la cabeza. Algunos dirán: bueno, si Satanás no hubiera sido arrojado en la tierra, entonces no existiera el pecado en este mundo. No lo sabemos. Dios puso el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y puso el árbol de la vida en el huerto. Y Dios puso en el hombre voluntad, libre albedrío, la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y Dios le dijo al hombre: del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es cierto, Satanás de alguna manera le puso, ¿verdad?, a la mujer delante de ella el fruto y hizo que la mujer, ¿verdad?, lo contemplara y que viera que era bueno para comer y que era árbol delicioso, ¿verdad? Y lo codició y comió. Pero eso no quiere decir que en algún momento no lo hubieran podido hacer. Satanás hoy en día no nos obliga. Él no controla nuestra voluntad. Él no tiene el poder de obligarnos a hacer cosas malas. Y el hombre lo hace como quiera. En realidad, hermanos, Satanás, ¿verdad?, podemos encontrar en la Escritura, existe en este mundo, está limitado. El Señor Jesucristo lo ha limitado. Tiene gran poder, pero depende mucho también de nosotros, ¿verdad?, el que Él pueda dañarnos y perjudicarnos y apartarnos de nuestro Dios. Satanás nos ataca, hermanos, pero no es invisible. Voy a dejarle aquí, hermanos. Voy a leer un texto, ¿verdad?, nada más para terminar la lección. No voy a ver este punto porque no terminaría. Pero allá en Lucas, capítulo 8, dice el versículo 12: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Sí? Oyen y viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Querido hermano, querido amigo que nos visita, la palabra de Dios tiene el poder para transformar a las personas. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El diablo no quiere que usted crea. Y el diablo no quiere que usted obedezca. El diablo no quiere que usted sea salvo. Él va a hacer todo lo posible para que la palabra, la semilla de Dios que ha sido implantada en su corazón, sea quitada. Para que usted no haga caso de ella, para que usted la ignore, para que usted no la obedezca, para que al final usted sea condenado. Dios quiere salvarle. Y Dios ha puesto la palabra bendita, su palabra que guía a los hombres a la salvación, la ha puesto en nuestras manos. Usted la ha escuchado muchas veces, usted probablemente la ha leído, pero mientras usted no la crea y la obedezca, Satanás tiene control sobre usted. Y Satanás ha logrado su cometido. Y Satanás va a hacer que usted se pierda si usted no cambia, ¿verdad?, su postura y su posición respecto a la palabra de Dios. Por eso queremos invitarle en esta mañana.
Si usted ha oído la palabra de Dios y usted entiende su condición espiritual de pecado y usted sabe lo que Dios quiere que haga, le invitamos a que venga a la obediencia el día de hoy. Confiese a Cristo como el Hijo de Dios, arrepiente de sus pecados y sea bautizado para que Dios le perdone y le libre de la potestad de las tinieblas, para que usted sea trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo que es Cristo Jesús. Es la invitación que le hacemos el día de hoy. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar un himno.